días, queridos hermanos y hermanas de la Quinta Iglesia Presbiteriana y de todas las personas que nos visitan en este día en nuestra transmisión de la Escuela Dominical, que ha sido siempre un recurso formativo de nuestra comunidad al que apreciamos mucho y que siempre nos dedicamos con alegría a recibir estos momentos, a compartir, a reflexionar. Recuerden que hemos venido trabajando durante estos domingos la identificación de nuestra iglesia a través del objetivo general que nos hemos planteado como comunidad, y ya hemos venido trabajando algunas de las cláusulas de este objetivo general. Pongamos en las manos de Dios este momento para que Él nos guíe, para que Él nos ayude, para que Él nos oriente, y escuchemos y cantemos desde nuestras casas este hermoso canto en el que nos abre las puertas a la reflexión en este día. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, poned en gloria su alabanza, decid a Dios. Cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, poned en gloria su alabanza, decid a Dios. Cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre, a la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, 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 toda la tierra canta tu nombre. Qué bello comenzar el día con una alabanza que nos invite a la alegría, recordando esas bellas palabras del Salmo 66. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Bien, hoy queremos continuar con una de las cláusulas de nuestro objetivo general. Es que somos una iglesia, la Quinta Iglesia Presbiteriana de Barranquilla,
es una iglesia que se manifiesta, declara, dice ser una iglesia que está enraizada en la tradición reformada. En el domingo anterior nosotros explicábamos cómo este tema de raíz es un tema bastante interesante, porque las raíces tienen que ver con la profundidad, las raíces tienen que ver con la posibilidad de compartir, de extenderse, de dar frutos. Una cosa maravillosa que nosotros podemos vivir. Y entonces somos una comunidad que está enraizada en la tradición reformada. Y decíamos que esta tradición reformada es más que una doctrina, es una nueva manera de ser en el mundo, es una manera en que nosotros específicamente tenemos una concepción de iglesia, una concepción de la sociedad que nosotros pensamos es un concepto revolucionario y transformador. ¿Por qué? Porque la tradición reformada está en contra de la sacralización de las estructuras de nuestra sociedad, inclusive de personas, y eso nosotros lo llamamos idolatría. Es decir, cuando nosotros sacralizamos instituciones, organizaciones, pensamientos inclusive, nosotros no estamos respondiendo al pensamiento reformado. Decíamos que nosotros, en la herencia de la interpretación que Juan Calvino dio de la fe y de la teología, se utilizó mucho ese motto, ese logo, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Y hablamos de cómo somos iglesia reformada en la medida en que nosotros podemos responder a los desafíos de nuestro tiempo, responder frente a nuevas situaciones. Lo que hacemos es beber de la palabra del Señor. Lo que hacemos nosotros es auscultar en esa palabra, buscar en esa palabra, pero una nueva dimensión de esa reflexión bíblica actualizada al momento que nosotros estamos viviendo. Por eso nosotros hablábamos que la lealtad a nuestro Dios demanda que nosotros seamos una comunidad que se renueve cada día, una comunidad que esté dispuesta a responder a los desafíos que hay. Estos desafíos, por ejemplo, todo lo que estamos viviendo en este momento en nuestra sociedad, en nuestro mundo, todo lo que nos rodea, el hecho del encerramiento, del confinamiento, el hecho de la pandemia, es algo que debe ponernos en función de pensar cómo nosotros, cristianos y cristianas, vamos a responder a los desafíos que esto conlleva. Pero también no podemos olvidar que hay unos desafíos históricos en nuestra sociedad. Todavía hay sociedades donde el racismo, el odio por causa de la raza, por causa del color de la piel es excluyente. Miren qué cosa maravillosa. Por primera vez en la historia de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos se han escogido dos personas, ellos llaman comoderadores, dos personas. Una proviene étnicamente de los americanos o nativos americanos y otro un afrodescendiente, en una iglesia que es mayoritariamente blanca. Esto es un hecho muy interesante que nos dice cómo la iglesia quiere dar un respaldo a las luchas que se están dando en contra del racismo en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesan esos temas? Porque son temas que tienen que ver con la dignidad humana, y nosotros creemos que el ser humano es imagen de Dios, y donde quiera que se rompa la imagen de Dios por el trato, allí tenemos que estar los reformados con nuestra voz frente a eso. Yo sé que también es un momento en que nosotros podemos pensar que como iglesia tal vez tenemos raíces profundas, tal vez tenemos una comprensión teológica profunda, a la cual nosotros invitamos a todos los miembros de nuestras iglesias a que por favor
estudien, analicen, reflexionen, piensen. Nosotros estamos en contra de todo aquello que sea seguir ideas y pensamientos como si fuéramos borregos, ¿ya? Nosotros no somos eso. Cada uno tiene una dignidad, tiene una capacidad, y eso lo dicen las Sagradas Escrituras, que Dios ha puesto en el corazón del ser humano eternidad, ha puesto conocimiento. Nosotros creemos que todo ser humano es digno delante de Dios. Todo ser humano tiene comprensión y capacidad. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, hablando en forma práctica, cuando nosotros seguimos estas ideas de que hay conspiraciones, de que el virus que está en este momento es una conspiración entre Obama y Bill Gates, o que es de la 5G o esto, nosotros los reformados no podemos hacerle el juego a este tipo de situaciones. Tampoco nosotros creemos que esto que está aconteciendo en la sociedad es un castigo de Dios, entonces que hay que arrodillarnos, que hay que hacer clamor. No, sí hay que orar a Dios, sí hay que clamar a Dios, pero no por las mismas razones que estas cadenas en Facebook, en las redes sociales están diciendo. No. La razón para orar a Dios, en primer lugar, es en gratitud, porque es nuestro Dios, el Dios que nos cuida, el Dios que nos acompaña. Y en segundo, porque nos preocupamos de lo que acontezca. Entonces, pero la reforma, una de las cosas que rompió justamente fue esa idea de un Dios castigador. Esa fue la gran lucha de Martín Lutero. Quienes han visto la película de Martín Lutero, donde se recogen datos biográficos de él, ven que él vivió angustiado. La idea de un Dios castigador, de un Dios que estaba ante un tribunal para juzgarlo, y que por más cosas que él intentaba hacer buenas, hoy lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras, en la lectura de Romanos, nosotros nos vamos a encontrar con la situación de la humanidad incapaz de salvarse. ¿Qué fue lo nuevo que descubrió Lutero? Descubrió el Dios de amor. Descubrió que el justo vivirá por la fe. Y esta fe proviene de Jesucristo, nuestro Señor. De manera, hermanos y hermanas, que esa idea de un Dios castigador que está arrasando con la humanidad, entonces, que hay que arrodillarse, que hay que en las calles arrodillarse y levantar las manos, es una idea que no corresponde a nuestra manera de pensar. Nosotros creemos que la oración nuestra debe ser una oración sencilla, una oración de corazón, una oración en que sin palabras, igual que aquel publicano que nos relata el Evangelio, sin palabras, diga muchas cosas, porque Dios lo que le interesa es un corazón que esté justamente en la relación de entrega, de obediencia, de comprensión de la voluntad de Él. Nosotros entonces tenemos unos elementos que queremos compartir, unos elementos distintivos. ¿Qué es lo distintivo en la tradición reformada? ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros? Entonces ustedes pueden leer ahí en la pantalla, y hemos escogido 5 puntos, entre otros, que distingue nuestra tradición reformada. Y cuando hablamos de distinción, no es para elevarnos en un pedestal de superioridad, es decir, que nosotros somos los que comprendemos mejor y que somos los únicos, sino, bueno, nosotros, nuestra manera de ser reformados, nuestra tradición reformada, tiene que partir de un punto, y es el tema de la soberanía de Dios, ¿ya? La soberanía de Dios. Nosotros creemos, ¿ya?, que Dios es el origen del universo, tanto en lo material como en la forma de darnos a nosotros capacidad de pensamiento, de espiritualidad, de vivencia. Y a pesar de que muchas cosas pudieran indicar lo contrario, ¿ya?, nosotros creemos que Dios es un Dios que sigue en control. La soberanía de Dios no pueden equipararla al concepto de soberanía
de un rey, de un emperador. El concepto de soberanía de Dios es el sentido de que Él conoce, ¿ya? Que nada escapa a su conocimiento, de que no hay nada que lo tome de sorpresa. Esto en contra de comprensiones teológicas que consideraban que los dioses a veces eran sorprendidos por otras y nuevas situaciones. No, nuestro Dios es un Dios en control de las situaciones. La soberanía de Dios, solo Dios es soberano. Y eso tenía que ver en el momento histórico en que fue pensado por los reformadores, tuvo que ver justamente con esa idea de que no es la iglesia institución, no es la cabeza de esa iglesia, y no son ni el emperador ni los reyes los que son soberanos en el mundo. La iglesia, en la concepción nuestra, lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando sobre el tema, es un instrumento provisorio y provisional en las manos de Dios. Esa es la comprensión reformada. No es una estructura finalizada, acabada y soberana. Entonces, cuando los reformadores plantearon la idea de la soberanía de Dios, que nosotros sabemos que muchas personas cuestionan bastante en este tiempo, nosotros estamos hablando de que en nuestra sociedad a la única persona que son nosotros debemos rendirle toda adoración es a Dios, únicamente a Dios. Ayer, sorprendentemente, hubo el cumpleaños de un famoso político colombiano y uno puede ver a través de las redes esa forma abyecta, esa forma de idolatría que hay hacia ese personaje. Nosotros tenemos que pensar en que solamente la soberanía de Dios recae justamente en Dios, no en las estructuras sociales, no en las estructuras eclesiales, no en las estructuras políticas. Solo Dios es el soberano y sigue en control. Parecería que no, pero sí está en control. Y hay muchas maneras en que nosotros podemos no solo creer, sino afirmar eso. Otro elemento, ya dijimos primero, la soberanía de Dios. Otro elemento que nos muestra a nosotros como tradición reformada es que somos una comunidad de fe que le da prioridad a las Sagradas Escrituras. Ya hemos hablado un poco de esto. Nosotros no somos bibliólatras. Nosotros no consideramos que el libro como libro es una inspiración plenaria que Dios dictó y que nada de lo que está ahí puede tener algún tipo de comprensión errónea de algunas cosas. No, la Biblia es un libro humano, y es un libro divino. Es un libro humano porque fue redactado, pensado y reflexionado por seres humanos. Pero es divino porque esos seres humanos interpretaron la realidad de su tiempo, entendieron el accionar de Dios de su tiempo y lo plasmaron en ese testimonio que aparece ahí. En ese sentido es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios llega a nosotros para convertirse en vida a través del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice nuestra tradición. Nosotros le damos prioridad a las Sagradas Escrituras. De manera que, volviendo por ejemplo a esto que nosotros hablábamos hoy, cuando nosotros escuchábamos estas teorías de conspiración, teorías de esto, que los alienígenas, que Obama y Bill Gates, que nos están poniendo un chip. Recuerden que aquí en Colombia hubo cosas tan absurdas
como que había un rayo homosexualizador, cosas como esas que se dan en esta y que producen risa para personas que tenemos capacidad de pensar. Entonces nosotros le damos prioridad a las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros, cuando escuchamos cosas ahí, vamos a las Sagradas Escrituras. Nosotros vamos y examinamos las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que Jesús le dijo a los hombres de su tiempo. Ustedes pecan porque no conocen las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. ¿Ya? Entonces nosotros le damos una prioridad a las Sagradas Escrituras porque en ella está la palabra de Dios para nosotros. Y está la palabra de Dios porque es la historia, la reflexión, el pensamiento de hombres y mujeres que caminaron en la voluntad y en la obediencia a Dios y que esa experiencia la vertieron a través de estos escritos. Nosotros siempre estamos atentos a escuchar esa palabra, porque esa palabra es renovadora. Han pasado tantos años. ¿Cuántos años duró escribiéndose lo que hoy tenemos en nuestras Sagradas Escrituras? ¿Cuántos textos quedaron por fuera de lo que nosotros tenemos en nuestro canon, en nuestra lista de libros? Y ahí tenemos. Pero fundamentalmente, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, es con una pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Vamos a ver que esa pregunta va a tener no solo una dimensión individual, sino que también va a tener una dimensión social y una dimensión colectiva. Pero la palabra de Dios es siempre renovadora y nos brinda la capacidad de responder a nuevas situaciones. Eso es muy importante que nosotros lo comprendamos. Y un elemento que es fundamental en nuestra tradición reformada es en la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Los reformadores lo expresaron diciendo que no es la iglesia, no es el clero, ¿ya? No es la estructura episcopal de la iglesia, es Cristo el centro. Lutero llevó eso hasta el extremo, inclusive cuestionaba libros como Santiago, la carta de Santiago, y cuestionaba textos como el Apocalipsis. Lutero decía, por ejemplo, que él no encontraba a Cristo en el Apocalipsis. Hoy nosotros, leyendo y releyendo ese texto, vemos que Lutero estaba equivocado, pero era una manera extrema de llevar a algo, y es la centralidad de Cristo. Si Dios es sobre todas las cosas, nosotros somos su creación, ¿ya? Nuestra vida debe estar en respuesta, en obediencia al Dios de amor, y lo hacemos a través de Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo vivo del ser humano y divino, totalmente vuelto hacia Dios, totalmente obediente a Dios. Entonces, cuando nosotros le damos centralidad a Jesucristo, estamos poniendo nuestra confianza en Él. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es nuestro Redentor, Jesucristo actuó en obediencia al Padre. Otro elemento que nosotros redactamos, entendemos, comprendemos y afirmamos es la necesidad de la redención. Este mundo y los seres humanos que en él habitan no corresponden al proyecto de Dios, al proyecto original de Dios. Nosotros y nuestro
mundo están siendo, como dice Jesús en el Evangelio, asaltados. ¿Ya? El ladrón viene para matar, robar y destruir. Es decir, el proyecto de Dios es un proyecto distinto, es un proyecto de vida, es un proyecto de vida abundante. Pero ¿qué hizo el ser humano? Entonces, los bellos relatos del Génesis, bellos relatos que nos reflejan esta idea de que esa comprensión de un Dios de justicia, de amor, un Dios que creó todas las cosas en bondad para la humanidad, fue rota por la actitud del ser humano. Entonces todo está marcado. No hay ninguno de nosotros que seamos perfectos. Todos somos pecadores. Todas las personas. Cuando hablamos de pecados no estamos hablando de pecados personales, individuales. Estamos hablando de nuestra incapacidad de ser fieles al proyecto de Dios. Y que Dios demanda de nosotros nuevas cosas. Y por último, nosotros queremos resaltar esto. Ser iglesia significa vivir bajo el pacto de Dios. Dios es nuestro Señor, es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Ese Dios actúa a favor nuestro. Nosotros tenemos que responder a esa enorme misericordia de Dios. La vida del pacto. El próximo domingo estaremos profundizando algunos de estos temas. Pero recuerden, la soberanía de Dios, la importancia de las Sagradas Escrituras. Tercero, ¿lo recuerdan? La centralidad en nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, la necesidad de redención. Y quinto, la vida del pacto. Recordemos eso y el próximo domingo nos veremos. Que Dios les bendiga. En un rato daremos inicio a nuestro servicio de adoración al Señor. Que Dios les bendiga.